mañana, agradecidos de que compartan esta hora y media con nosotros. En este día en que la República Dominicana está bastante activa, en que la República Dominicana está bastante caliente y que este país está desbordado. Ayer yo me encontré con uno de los miembros de la plutocracia del PLD, esa plutocracia que controla al PLD. Y yo me encontré ayer con uno de ellos, de esos miembros del comité político. Y esa persona se me acercó y me dijo, Alexander, lamentablemente el PLD se jodió. Me dijo esa persona, insisto, miembro de la plutocracia PLDista. Y a mí me sorprendió porque él está ahí, estuvo ahí cuando se dio la división, estuvo ahí cuando Danilo mandó a perseguir y a maltratar a Leonel. Y esa gente ninguno se paró y exigió que se detenga eso. Y anoche estuve conversando con otro miembro del PLD. Y él un dirigente medio del PLD. Y yo le comenté eso. Y él me decía, mira, yo esta mañana me encontré con otro miembro de la cúpula PLDista. Y ese amigo me dijo, mira, esta mañana me encontré con fulano. Y me saludó diciéndome, nos van a sacar, vamos para afuera. Danilo no entendió el juego. Una persona que incluso está en Palacio, funcionario de Palacio, dijo eso. Danilo no entendió el juego. ¿Qué él quiso dejar dicho con eso? Leonel Fernández gobernó 4 años. Danilo fue el candidato y perdió las elecciones en el 2000. En el 2004 retorna Leonel al poder. Cuando Leonel retorna al poder, Leonel convocó una reunión en su apartamento ahí en la Avenida México con los que estaban identificados como que iban a ser aspirantes o preaspirantes a la presidencia de la República. A los pocos meses de juramentarse como presidente otra vez en el 2008, y Leonel les dijo, hagan su campaña, busquen y hagan su trabajo por la candidatura presidencial. Lo único que yo no quiero es que me utilicen las instituciones públicas para sustentar sus proyectos. Pero hagan su trabajo porque en el 2011 el PLD va a elegir otro candidato. Y Leonel respetó eso. Y mucha gente se le acercaron a Leonel promoviéndolo e instigándolo. Le entregaron una firma, 1 millón de firmas para que aspire, para que se repostule. Y Leonel utilizaba eso como propaganda política, pero cuando hablaba serio con alguien, le decía, no hay ninguna posibilidad de eso de repostulación. En el 2011 el PLD va a tener otro candidato. Y cuando vino la contienda interna del PLD,
se postuló Danilo, se postuló José Tomás Pérez, se postuló Rafael Alburquerque y otros más que no recuerdo quiénes son. Y Leonel hizo un trabajo de equilibrio. Independientemente de que habían algunas personas vinculadas a él promoviéndose para la presidencia, Leonel mantuvo un equilibrio. A tal punto que Vinicio Castillo ha contado en varias ocasiones en medios de comunicación que él fue con José Tomás Pérez donde Leonel a gestionar que Leonel respalde a José Tomás Pérez. Y Leonel lo que le dijo fue que la responsabilidad de él como presidente del PLD y como presidente de la República era garantizar un equilibrio al interno del partido de gobierno para que se elija un candidato que sea representativo de la base de su partido. Incluso Vinicio ha dicho que cuando él visitó en ese entonces, junto con José Tomás, a Leonel Fernández para que Leonel respalde a José Tomás, Leonel incluso hasta le admitió que quien se podría perfilar como el candidato era Danilo, que él no tenía problema con eso tampoco. ¿Y qué pasó? Bueno, vino la convención interna del PLD y eligieron a Danilo candidato. Y Leonel le dio un respaldo a tal punto tan grande a Danilo en esa campaña, que Leonel parecía a él el candidato. Y la prensa empezó a atacar en forma vigorosa a Leonel. Y la oposición le decía, el candidato es Danilo, el candidato no es Leonel. Pero la oposición entonces, a quien estaba atacando en forma virulenta era a Leonel Fernández por el respaldo que le estaba dando al candidato de su partido. Y Danilo se invistió como presidente. Y cuando Danilo asumió la presidencia de la República, en el 2012, en las instituciones públicas se desató una cacería, no contra la gente cercana a Leonel, sino contra todo lo que oliera al PLD. En todas las instituciones públicas fueron barridas que se hicieron. Todo el que era cercano o simpatizante del PLD fueron barridos de todas las instituciones públicas. Y contra Leonel se desató una campaña, una profusa campaña, una campaña demoledora, a tal punto que mandaban un grupo de gente endrogada y borracha ahí a Funglode a vocearle cosas a Leonel Fernández, y todo eso fue financiado por el gobierno. En principio la gente decía, ¿y dónde se alogieron? Y empezaron a montar unos juicios y una cosa. ¿Y quién está financiando eso? Nadie sabía. Hasta que Danilo se disparó con aquello de que cuando él subió las escalinatas del Palacio Nacional, lo que yo fue una maleta llena de facturas. Una maleta llena de facturas, ciertamente, para sustentar la candidatura de él, que fue bastante difícil ganarla. Y por eso ese miembro del PLD, funcionario del Palacio, le dijo a ese amigo mío, Danilo no entendió el juego. Buenos días, Brito. Buenos días, país. Alexander, ¿cómo va todo? ¿Cómo están las cosas? Bueno, viendo el país que está tenso, viendo que a veces pensamos que hemos avanzado, pero hechos se producen que nos hacen entender más que pensar así los hechos de que estamos retrocediendo y por ahí andamos. Mira, de que necesitamos profundizar, reflexionar y entender que las acciones deben ser más profundas para que el país se consolide más firme en roca y
nuestras instituciones, nuestras acciones, nuestro pensamiento individual y colectivo como entidades se hagan más firmes y consolidados, porque la verdad es que veremos si se trata de un paso para atrás y dos para adelante. Mira, Brito, yo comentaba que ayer yo me encontré con uno de los miembros de la plutocracia PLDista y un amigo se encontró con uno de los dirigentes del PLD que tiene asiento en Palacio. De manera indistinta, esas dos personas coincidieron en que el PLD va a perder las elecciones, que va, e indirectamente esas dos personas culpaban al presidente Medina, incluso uno que es funcionario en Palacio, culpaban al presidente Medina de lo que está pasando al PLD. Y yo digo que hoy, el PLD se perfila como un partido que va en un proceso degenerativo, tiene una especie de artritis interna, una artritis degenerativa que lo va a llevar a convertirse en un cascarón como es hoy el Partido Revolucionario Dominicano. En el país hay una gran efervescencia, como bien tú explicabas hace un momento. En el país hay una gran efervescencia porque la sociedad dominicana ha entendido que esa plutocracia PLDista ha engordado sus bolsillos, se han convertido en tutumpotes, como diría Juan Bo, en potentados a costa del erario, que esa gente ha estado medrando en la administración pública para quebrar el Estado. Y usted ve que todas las obras importantes de este gobierno están en medio de un escándalo. En medio de un escándalo Punta Catalina, en medio de un escándalo las obras construidas con Odebrecht, en un escándalo la carretera de circunvalación, todo en este gobierno está en medio de un escándalo, pero en un escándalo de corrupción. El gobierno lleva a la justicia primero como a 15 o 14 personas por el caso de Odebrecht y después saca a todos los que están vinculados al gobierno, los saca del expediente y deja nada más los que pertenecen al PRM y los que son simpatizantes de Leonel se quedan en el expediente. Y todos los demás son inocentes. Y entonces eso ha hecho una especie de cansancio social que está llevando a que el país esté en una especie de inestabilidad social y política. Esas manifestaciones que se están dando en la Plaza de la Bandera no son fortuitas. Es una especie de rechazo social al fracaso de una administración, al fracaso de un gobierno que ha prestado más interés en perseguir y en dañar que en hacer las cosas bien. El presidente Danilo Medina, cuando era candidato, decía, el símbolo de su campaña era corregir lo que está mal, dejar lo que está bien, hacer lo que nunca se había hecho. Lo que estaba mal no fue corregido, sino empeorado. Lo que estaba bien lo dañaron y sí, ciertamente han hecho lo que nunca se ha hecho. Perseguir y en esta sociedad hay una especie de estado policial por donde quiera, interviniéndole los teléfonos, persiguiendo a la gente. Y la gente está cansada de eso.
Y yo siempre recuerdo aquí en el programa, insisto, que cuando el presidente Medina era candidato, él decía, yo no voy a improvisar al gobierno, yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo aquí lo que tengo que hacer. Y decía mucho eso. Y hacía esa imagen, yo sé lo que voy a hacer. Pero muchas de esas cosas que el presidente dijo que iba a hacer o que comenzaron a hacer, han sido dañadas por toda esta situación y esto que acaba de pasar con las elecciones es un ejemplo de lo que nunca se había hecho. Un ejemplo de lo que nunca se había hecho. Y no solo en la República Dominicana, sino en América Latina. En América Latina nunca unas elecciones con la gente en las urnas habían sido suspendidas. Bueno. Y entonces, la situación de inestabilidad que hay en el país ha sido generada por una política errática que ha venido desde el mismo gobierno. Bueno, la verdad es, Alexander, que esta situación indudablemente ha producido en el país una crisis política, y la situación no la provocó el pueblo, sino que el pueblo es víctima de una situación como ha tenido que reaccionar no solo en la capital, sino en cada uno de los municipios de las provincias del país y en el exterior. Una clara expresión de conciencia que está haciendo el dominicano frente a los problemas que afectan la esencia misma de la democracia, como lo que está ocurriendo. Este pueblo tiene una tradición histórica de asumir como pueblo su papel en el momento en que la historia lo ha convocado. Ahí está la historia desde el 27 de febrero de 1844 al día de hoy, y esos procesos lo hicieron los jóvenes. Y la verdad es que ningún hecho social, político, económico tiene su razón de ser en el momento mismo en que se produce la situación, en el hecho mismo. Y decía un sociólogo una frase que a mí me quedó marcada siendo estudiante de economía en la UAS, que no se discuten los hechos, sino la razón y el derecho. Y la razón que ha habido en esta situación es como cuando un cuerpo siente una fiebre. Esa fiebre de ese cuerpo humano tiene una razón que la produce. Y la verdad es que esto ha sido producto del cúmulo de situaciones que se han venido dando y que ha generado en que la mano humana intervenga y haya provocado esta situación. Vemos cómo se producen hechos, no hay castigo en actos de corrupción, en un ciudadano, no importa la magnitud de ese hecho, un ciudadano que se le vulnera su derecho en una determinada situación en la justicia. Vemos con la vulgaridad, la impunidad, el atropello que una autoridad judicial, policial, política, del funcionariato le estruja a la población determinados comportamientos. Entonces estamos en ese ambiente, en ese telón, en ese paño que se viene tejiendo con estos comportamientos en la sociedad,
que concluyen en estos comportamientos sociales, políticos, electorales, democráticos en la República Dominicana. Y un elemento que añade esta situación es que no haya el castigo. Como la gente, señores, que es producto de esa reacción en las protestas, no alberga la esperanza de que un hecho de esta trascendencia la población no tenga en blanco y negro, una información y un castigo con el famoso régimen de consecuencias de quienes hayan cometido una situación de lesa democracia, de lesa patria, como lo que ha ocurrido, y que se diluya esta situación en una confusión en la población de que los actores que deben estar ascendidos, declarados como ciudadanos meritorios, o el militar que es coronel por haber detectado y preocupado por lo que iba a ocurrir y lo que se estaba haciendo, ser ascendido a general y no preso. Entonces, quienes pudieran estar en los banquillos de los acusados, vete para tu casa porque usted no tiene nada que ver con ese hecho. Entonces, en un escenario de componenda, de exoneración, de tapar, de ver las cosas de esa manera, es justamente lo que ha producido el tollo del proceso electoral. La situación de que en medio de que la población ha sido convocada y ha venido respondiendo, quedará esa suspensión como un hecho, como una mancha que la democracia, el sistema político, el sistema electoral no se le borrará nunca. ¿Y quién es el garante de una sociedad, en un país, de una actividad que envuelve a la propia democracia, valga señalarse, y a la población? El garante de ese proceso para elegir sus autoridades es el gobierno. Y como quiera que se ponga, se quiera ver y hacer y manipularse, la población está más que convencida de que el responsable de esta situación es el gobierno, son las autoridades. Pero fíjense esto, que no solo por el hecho mismo de que en las manos de las autoridades le explotara el huevo, le explotara la bomba, le explotara la situación. Oigan, no solo por ese hecho que per se ha sido un fracaso gerencial, por la razón que sea. Yo no soy culpable por esto o lo otro. Que de hecho, sino el elemento mismo hasta de la propia culpabilidad, que ahí vamos, de que un hecho de esta naturaleza, no hay un solo ciudadano, no importa del lado político que esté, que no entiende y crea y esté convencido de que un hecho de esa naturaleza no tenga la mano directa del gobierno, de las autoridades. Esa es la otra parte que daña totalmente la imagen del gobierno. Y esto ustedes saben por qué la población así lo asimila, lo entiende y lo ve. Precisamente porque ha venido observando el comportamiento
en todo el sentido general de la palabra, del comportamiento, el accionar de las autoridades, de los funcionarios, su actitud. Señores, en estos momentos, la imagen de un funcionario del gobierno está tan destruida al margen de hasta del propio proceso electoral, pero que esto le dio el martillazo. Que verlo en la televisión, es más, usted va vestido formal, sin que sea una persona conocida así pública, a un lugar público, Alexander, así como tú estás con corbata y saco, y va a un cajero o va a un lugar público, cual sea el área, y la gente entiende que tú eres funcionario y tú sientes un rechazo, hasta un alejamiento de la gente, porque entiende de que tú lo dañas, de que tú eres malo, de que tú eres una persona que lo que merece es el repudio. Y cuando una población llega a asumir una especie de odio, óigame señores, no ya ni de rechazo, ni de inconformidad, ni de compartir contigo tu accionar, sino hasta de odio, estamos en presencia de una situación sumamente delicada, señores, sumamente delicada. Y precisamente ese es el caldo de cultivo de que muchas personas han construido, han cultivado, han sembrado, y esos son esos resultados. Y ahí está ese manto de esta situación general en concluirse y en cosechar esos hechos de que hay que suspender elecciones, de que ese ambiente y esa situación, porque se ha venido actuando con esa mala fe. Si usted siembra mango, piña, limones, toronja, zanahoria, usted no puede cosechar en su cosecha, en su colección de productos, una fruta que no es ni un producto que no ha sido el que usted ha sembrado. Y esa es la situación. La presencia de funcionarios, de dirigentes del PLD en la televisión es una expresión que profundiza más ese rechazo. La gente entiende odiar incluso, que es algo lamentable que en un país su expresión esté a esa magnitud, pero eso es lo que han sembrado. Eso es lo que el país está cosechando. Porque ven que no se hace nada con los casos judiciales. La población ve el maltrato hasta un simple empleado público por no compartir una simpatía y es perseguido y es cancelado a un simple ciudadano. Me marcó en medio de estas protestas una joven cuando decía que se ponía un cazamontaña, su rostro, para que a su madre, para que a mami no la cancelen. Y nosotros conocemos esa persona que su mamá tiene un estado de salud catastrófico. ¿Ustedes creen que se llegue a esa ridiculez, a ese atropello, a ese ambiente, a esa manera, no importa el gobierno ni quien lo asuma, esa irresponsabilidad en un país? Que el ciudadano tenga que verse su dignidad pisoteada por un derecho universal a un trabajo, y más si esa persona cumple y asume con honestidad, con capacidad, con el cumplimiento del deber.
Entonces, este hecho ha sido bueno que ocurriera, porque esto también pone a prueba en este país, Alexander, a mucha gente. Para los que están y los que vendrán a dirigir este país, se reflexione el sacrificio, el esfuerzo y la oportunidad que el pueblo está dando de manera democrática, de manera como establecen las leyes dominicanas, para que se produzcan los cambios. Y que este sacrificio no puede ser para un salto a lo peor o a lo igual. Esto da muchas reflexiones, porque tampoco es verlo simple y llanamente de que por aquí es o por aquí no es, o esto o lo otro, y no construir con la oportunidad que el país pudiera estar dando a que se produzcan cambios y respuestas concretas a esa llamada y famosa herencia social que tiene este país, a esa cultura distinta de hacer política. ¿El poder para qué? Uh-huh. El ejercicio del gobierno y la oportunidad ¿para qué? Eso es importante, claro. ¿Para qué? Uh-huh. Entonces, ese para qué, porque yo te voy a decir una cosa, ese para qué, aquí hay sectores que están acechándose para qué. Y han dado unas cuantas oportunidades. Hace un año que tú me dijiste eso. Están acechándose para qué. Entonces, cuando vienen a ver las cabezas que van a rodar, no son las que están en lista para el rodaje. Sí. Mira, entonces, por ahí es que tiene que estar la real y la efectiva reflexión. Porque aquí estamos con J harto de esperar respuestas concretas a todos los sectores sociales. ¿Para qué yo quiero el poder? Uh-huh. ¿Para qué yo quiero el poder? Porque aquí hay gente que están acomodados en todos los lados, que en una balanza tú no sabes cuál es mejor o peor. Y entonces, ahí en ese engaño y en esa reflexión, no importa cómo se llame y quién sea, aquí habemos personas que compartimos espacio, ideas, recorrer caminos, trillos, que no es para aquel poder, para que sea una situación igual o peor. Habiendo espacio y habiendo condiciones para que haya una cultura distinta y cambios concretos a favor de la amplia mayoría de este país. Porque ¿para qué el poder? ¿Para qué? Exactamente. Mira, Brito, hay una anécdota de Balaguer, cuando era presidente, que ya incluso se usa en la UAS y en otras universidades. Se la comentan a los estudiantes de opinión pública y de relaciones públicas. Y fue que una vez el director de prensa de Palacio le llevó a Balaguer el periódico Hoy y le dijo: presidente, mire eso, mire qué titular qué titular más duro contra el gobierno. Es una desconsideración. Bueno, y el hombre, el director de prensa de Palacio, le hace a Balaguer un escenario de crítica al titular de ese periódico. Y Balaguer se queda callado, como reflexionando y mirando como a lo lejos. Y de repente pregunta: ¿cuál fue el titular de ese periódico de ayer? Y ahí habían 7 o 8 personas en el despacho de Balaguer. Y se hace un silencio. Nadie sabía cuál había sido el titular del periódico Hoy del día anterior. Y se hace un silencio y el director de prensa iba a mandar a buscar el periódico. Y Balaguer ahí mismo dijo: eso mismo va a pasar con el titular de ese periódico. Eso mismo va a pasar mañana con el titular de ese periódico de Hoy. Balaguer, y esa anécdota, y es una anécdota desde el punto de vista de nosotros que somos comunicadores, tan enriquecedora,
que incluso en las universidades se la cuentan a los estudiantes a lo que se están preparando en el área de las comunicaciones. ¿Y cuál era el sentido que buscaba Balaguer con eso, con esa respuesta? Y eso que Balaguer había dirigido un gobierno de transición, un gobierno de posguerra, de 12 años. La llamada era de los 12 años, que fue muy dura, porque fue un gobierno de posguerra. Pero cuando Balaguer hizo eso, sentó un precedente que los futuros mandatarios pudieran tomar como lección. ¿Qué era lo que Balaguer estaba diciendo? Dejen pasar eso. Dejen pasar eso. Y recuerdo una vez que yo era director de comunicaciones del Ministerio de Finanzas, y en un programa de radio acabaron con el ministro, le dijeron de todo. Y la periodista que estaba encargada de eso me lleva la grabación y yo la escucho. Y yo la llevo al ministro. Y cuando yo se la llevo a Bengoa y le explico lo que dice, Bengoa me dijo, deja esa gente que digan, la oposición está para eso. Deja que lo sigan haciendo. Al otro día volvieron y lo hicieron. Ya yo sabía. Al otro día volvieron y lo hicieron. Al cuarto día ya el tema desapareció. Esa es una lección que deben aprender los que hacen funciones públicas. Es una lección que deberían de aprender los que hacen función pública, que en vez de asumir esa postura de persecución y de andar grabando ya. En estos días yo me reuní con unos amigos en un sitio y algunas de esas personas son muy críticas al gobierno. Y se apareció un funcionario de Palacio, de donde nosotros estamos, y fue y miró fijamente a una de las personas que estaba ahí, y me miró a mí y miró a otro de los que estaba ahí, y la miró a ella de nuevo, como quien dice, ¿y tú qué haces aquí con esta gente? O sea, hemos llegado a una especie de estado policial. Y eso es lo que está generando esas protestas ahí frente a la Junta Central Electoral. Además del intento de torcer la voluntad popular, además del intento de alterar los resultados de las votaciones. Pero es también una forma de decirle al gobierno, a pesar de que ustedes quieren culpar a dos cualquiera ahí, de lo que ustedes hicieron, en la sociedad sabemos que una acción de esa naturaleza no es posible que la haga un partido de la oposición. Leonel fue presidente 3 veces. Y aún habiendo sido Leonel presidente 3 veces, no está en capacidad de meter un algoritmo en el sistema de cómputo de la Junta Central Electoral. O sea, todo el que pasa por la presidencia sale con una experiencia, con contacto, con conexiones y cosas. Y a veces tienen cierta capacidad de maniobra superior a cualquier otro ciudadano. Pero en este caso, ni Leonel Fernández puede hacer eso. Eso se hace desde el gobierno. Eso se hace desde el gobierno. Alterar los resultados de unas elecciones. Meterle un algoritmo al sistema de cómputo de la Junta para las primarias del PLD. Y después ahora, meter ahí un equipo y es más, el llamado asiático ese, el oficial ese, que
que dice el DNI y dicen las Fuerzas Armadas que es una paloma inocente, es el director del J4 en las Fuerzas Armadas. Y yo le digo, ¿y qué busca una persona con ese rango dentro de las Fuerzas Armadas metida en la Junta Central Electoral de que cuidando equipo? ¿Qué hace ahí? Entonces, son demasiadas cosas que el gobierno tiene que explicar. El presidente Danilo Medina era un hombre que a lo interno del PLD, los militantes PLDistas lo respetan, lo admiran, porque el presidente Medina era un hombre que siempre estaba involucrado en las actividades de su partido, involucrado en las campañas, en todas esas cosas. Y la militancia PLDista incluso le llamaba al presidente el artesano, porque era un hombre de cortes finos en la competencia, en la lucha política. Y yo pienso que lo que está pasando en este país no se corresponde con un hombre de la capacidad política del presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina duró 4 años y después 6 como ministro de la presidencia. O sea que tiene, y además fue presidente de la Cámara de Diputados y fue jefe de campaña en varios. O sea, con esa experiencia política del presidente Medina, no se entiende cómo su gobierno está terminando con tantas cosas adversas, con medio país levantado en su contra, críticas por donde quiera, por una situación insostenible. La situación que está viviendo el gobierno en este momento es muy parecida a la que vivió el país a partir del 2003, después del desplome de Baninter, cuando gobernaba el presidente Hipólito Mejía. Una situación muy convulsa, una situación de inestabilidad que usted no entiende, pero que me da la impresión que el gobierno no ha sabido manejar. Y yo le decía ayer a unos periodistas con los que conversaba, yo le decía, este gobierno tiene 2 años a la defensiva. Y por más, es más, a tal punto que un funcionario del Palacio en diciembre pasado dijo, no, ahora cuando empecemos a dar el sueldo 13 y lo vamos a dar el día 5, todo eso va a desaparecer. No entienden que la gente ve en el sueldo 13 como un derecho que le corresponde, como el salario mensual. Eso de que lo den antes o que le den después, lo que sea, la gente ve el sueldo 13 como parte de su salario, eso lo ganó durante el año como un derecho algo que se ganó, y la gente laboral, que se lo entregan, a la gente eso le importa poco. Y entonces el gobierno creyó que cuando entregue el sueldo 13 que la situación iba a mejorar. El gobierno tiene 2 años a la defensiva y no ha podido, y esa situación lo ha llevado tan lejos que hoy el país vive un estado de inestabilidad. La verdad es que se ha convocado en medio del desastre, una vergüenza internacional y nacional, que un país tenga que suspender con sus ciudadanos en las filas un proceso democrático, la única vía que tiene para elegir sus autoridades. Al día de hoy, después de esa suspensión, casi 10 días después, no hay una explicación en blanco y negro de lo que ocurrió al país. Y nosotros como ciudadanos nos preguntamos, con las mismas autoridades que se le dio ese voto de confianza y que han venido actuando con una conclusión hasta de suspender
esa acción democrática de elegir y ser elegidos sus ciudadanos? ¿Qué ha cambiado? Pero, ¿qué ha cambiado, señores? Para que a mí, a usted que nos está viendo, esa junta en el país, los actores involucrados, nos den una garantía. No estoy cayendo en el pesimismo. Yo no creo en el pesimismo ni en el optimismo. Yo creo en la realidad. Si eso se le llama optimismo, se le llama pesimismo, bueno, creo en eso entonces, en la realidad. Pero ¿qué garantía hay para que ahora el 15 y el 20 de diciembre no estemos en presencia, al margen de que estemos con boletas, en una situación igual o peor de la que ha ocurrido? Y que nos sorprenda ahora otra agendita que lleve la intranquilidad y que esté adversa al espíritu del pueblo dominicano. Se ha hablado que renuncien, que no renuncien, que vayan acompañados de los actores. Y si uno vio el comportamiento de los miembros de la Junta Central Electoral, y que tú sabes muy bien, Alexander, que desde que eligieron al presidente de la Junta Central Electoral, le dije, ese hombre va a ser un tollo. Tú recuerdas que te lo dije, ¿verdad? Yo veo que ese hombre todo lo quiere hablar, lo quiere responder y cree... Está hablando demasiado. ¿Tú recuerdas? Oye, yo nunca me cansé de eso, pero fue el otro día de que él comenzó a hacer su vida pública, sus apariciones públicas. Lo dije y nunca me callé. Y fíjate ahí el tollo que ha habido. Ahora nadie es culpable, nadie es inocente. Entonces, me hago esa pregunta. ¿Qué nos dice a nosotros en esta convocatoria de que estemos tranquilos? Y que el 15 de marzo todo va a salir y hay las correcciones, hay los correctivos, hay las prevenciones necesarias para que las cosas se produzcan como Dios manda. De verdad que al margen de que uno el pensamiento lo tiene, sea positivo o negativo, al referente más cercano, al margen de eso, yo no veo un hecho más que sea no el voto electrónico, no el voto automatizado con la boleta, que también en el pasado ha habido situaciones, porque más que el método también es la actitud de los responsables actores directos en ambas eras, la reflexión y la garantía que muchas de esas cosas yo no la veo. Mira, Brito, para el próximo domingo, la oposición está convocando a una marcha. A las 10 de la mañana. El Partido Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo. Qué bueno que así sea. La Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Reformista y otros más están convocando a una marcha para el próximo domingo a las 10 de la mañana, saliendo de la 27 con Núñez, 27 de febrero. Con Núñez de Cáceres hacia la Junta Central Electoral. Yo le decía ayer a unos amigos, la capital se va a estremecer el próximo domingo. Vámonos a la pausa, al retorno venimos con una interesante entrevista con el reverendo Fidel Lorenzo, es presidente del CODUE. Quédese con nosotros.